Buenas noches, el Señor te bendiga. Hoy un día más para compartir contigo el pan de vida de los hijos de Dios, que es la palabra del Señor. Gracias doy a Dios por darme la oportunidad de estar una noche más delante de ti, que sé que eres de valor, porque el solo hecho que estés acá buscando recibir esta palabra de Dios es porque valoras lo que el Padre tiene para ti, y quiero orar para que sea el Espíritu Santo bendiciendo tu vida y bendiciendo este tiempo. Gracias, Señor, por la vida de cada persona que hoy se conecta. Gracias, Padre, por la vida de cada persona que hoy viene a recibir, viene a buscar para recibir un mensaje que venga de ti. Un pan de vida que nutra su espíritu, un pan de vida que nutra todo su ser para caminar una vida alineada a tu voluntad. Vengo orando, Señor, para que seas hablando a través de mí, tomando el control de este tiempo, tomando el control de cada vida, y que la palabra que hoy vamos a compartir se haga rema en medio nuestro. En Cristo Jesús, amén. Así que bueno, esta noche con ustedes está la pastora Carelvis de Malavé. Es un honor para mí, como les decía, poder compartir la palabra de Dios. La semana pasada yo estuve hablando en el programa Pan de Vida de lo que es la insatisfacción y la ingratitud. Si no has visto este programa, te invito, ya sea que lo estés escuchando por la radio, por el YouTube, te invito a nuestro canal Mi Vino Nuevo B en YouTube. En la sección de programas de Pan de Vida podrás encontrarlo. Estuve hablando entonces de lo que es la insatisfacción y la ingratitud. Hoy voy a hablar de la gratitud. Hoy voy a hablar de un mensaje que sé que va a ser de bendición para tu vida. Si tú lo recibes, si tú decides caminar en gratitud, tu vida va a ser de bendición para ti mismo y para todos los que te rodean. Vamos a ver, ¿qué es la gratitud? La gratitud viene del latín gratia o también gratus, que significa agradable o agradecido. De aquí se origina la palabra gratitud. Entonces, cuando hablamos de gratitud, nos referimos a alguien que es agradable, a alguien que es agradecido, a alguien que sabe dar gracias. ¿Qué es dar gracias? Dar gracias es la forma de expresar reconocimiento a alguien o a algo. Cuando tú eres agradecido, cuando eres una persona grata, entonces vas a expresar gratitud. ¿Y qué es esto? Expresar reconocimiento a alguien o algo. Y fíjense algo, y es que dar gracias, expresar reconocimientos a otros, es algo que tiene que venir por revelación, porque es que la mayoría de los seres humanos nos gusta que nos reconozcan, mas no nos gusta reconocer a los demás. Y esto es algo que viene en la naturaleza carnal del hombre, este hecho de ser desagradecido, este hecho de que le cueste reconocer los méritos de otro, algo que no viene desde nuestro origen. Porque en nuestro origen nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y si hay alguien que sabe expresar gratitud, es el mismo Dios. Y esto es algo tremendo, porque ¿de qué podría estar agradecido Dios si Él es Dios, verdad? Pero lo que pasa es que la gratitud es de la naturaleza de bondad de Dios. Reconocer y estar agradecido con todo. Miren lo que vamos a leer ahora. Quiero que tomes allí, si estás tomando nota. Yo hoy voy a dividir este mensaje en dos partes. Una parte que le he llamado que nosotros fuimos creados para dar gracias. Y usted dirá, pastora, ¿cómo es eso que nosotros fuimos creados para dar gracias? Tú existes para expresar a Dios, para apreciar a Dios así como Dios te aprecia a ti. Dar gracias, reconocer a otro, reconocer lo bueno de otro, es apreciar.
Y nosotros fuimos creados para apreciar a Dios, así como Dios nos aprecia a nosotros. Si hay alguien que nos da el ejemplo desde antes de que Cristo viniese a la tierra, de que Dios hiciese hombre, de la naturaleza, de lo que es la gratitud, de reconocer lo de otros, es el mismo Señor. En Génesis 1:31 dice: mientras Dios admiraba la gran belleza de su creación, cayó la noche y llegó la mañana, y ese fue el sexto día. Fíjate acá que dice: mientras Dios admiraba la gran belleza de su creación. Como el Señor tenía en su corazón lo que es esta apreciación, este sentimiento de gratitud, de admiración ante su propia creación. Y es que esto denota lo que es la naturaleza hermosa y perfecta de Dios. Dios no hace nada de forma incorrecta. En Dios todo es perfecto. En Dios no vamos a ver nunca ni siquiera algo de imperfección. Dios se agrada de todo lo que Él hace. Y cuando Él se agrada, el hecho de agradarte y deleitarte con algo o alguien es gratitud en tu corazón. Y dice acá en Génesis 1:31 que aún desde antes de formar, o mejor dicho, antes de que Cristo viniese a esta tierra, ya Dios al formar la tierra, ya Él se sentía admirado. Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos creados para darle placer al Señor. Una persona agradecida aprecia todo lo que hace. Esta naturaleza de gratitud es una persona que no pierde el tiempo, sino que como Él vive agradecido, así como lo hace el Señor, Él no va a perder tiempo. Él va a hacer todo para deleitarse en lo que hace, en sus obras. Por ejemplo, cuando tú te paras de la cama, cuando tú vas a cocinar, cuando tú vas a iniciar el día, cualquier sea lo que tengas que hacer en el día, tú tienes que deleitarte en lo que estás haciendo para revelar un corazón agradecido. Si a ti levantarte de la cama es un problema, te levantas triste, ay, otro día más. ¿Por qué seguir viviendo? ¿Para qué? La vida te pesa. Entonces no estás siendo agradecido. Pero cuando en ti está esa naturaleza de Dios, tú te vas a deleitar, tú te vas a agradar con todo lo que hagas y te vas a levantar con ánimo, dando gracias al Señor por un nuevo día, aún sabiendo que tal vez sea uno de esos días donde la nevera esté vacía. O donde tal vez no tengas en la cocina, en la alacena, lo que quieres comer. Pero tú vas a ser agradecido y vas a decir: gracias, Señor, por este día. Yo me levanto y me esfuerzo y soy valiente porque tú estás conmigo. Tú cuidas de mí. Más allá de lo que mis ojos vean, tú cuidas de mí. Como les decía, en Apocalipsis 4:11 dice: tú creaste todo y es para tu placer que existen y fueron creados. Dios hace todo para su placer. Y el plan y el deseo de Dios es que tú también sientas placer al hacer cualquier obra. Dios quiere que tú te sientas agradado, que seas agradecido con todo lo que haces en el día, con tu vida. Porque es que cuando tú eres agradecido, tú le das placer al Señor. El Señor no quiere un pueblo triste. El Señor no quiere un pueblo quejándose, un pueblo llorando. No, Él quiere un pueblo agradecido. En Salmo 149:4 dice: el Señor se complace en su pueblo. Cuando tú te complaces en Dios, te complaces en todo lo que vives. Aún en los momentos difíciles vas a dar gracia. Vas a vivir con un corazón de gratitud.
gratitud, reconociendo a Dios en todos tus caminos, dándole méritos al Señor, aún en esos momentos que no puedes entender, esos momentos que más bien provoca quejarse, provoca llorar, provoca gritar. No, obviamente eres un ser humano, vas a tener esos sentimientos, pero que por tu boca salga gratitud y decir gracias, Señor, porque aunque tal vez mi esposo no ha llegado a tus pies y me hace la vida difícil, gracias, Padre, porque yo puedo ver con mis ojos espirituales que Él es libre para adorarte, para servirte. Gracias, Señor, por la restauración de mi familia, aun cuando tus ojos vean lo contrario. Gracias por la liberación y la sanidad de mis hijos. Gracias, Padre, porque la provisión que has traído a mi casa. En todo momento dice la palabra de Dios que debemos ir delante del Señor con acciones de gracias. Hay algo que pasa y es que la mayoría de las personas pierden su vida dando ingratitud o siendo desagradecidos porque se quieren enfocar en lo macro e ignoran lo micro de la vida. Las pequeñas cosas de la vida son esas pequeñas cosas de la vida las que más deberíamos apreciar. Y yo te voy a mostrar esto ahorita. Mira lo que he escrito acá. Las pequeñas cosas de la vida son las que más aprecia un corazón agradecido. Y eso pequeño te hace grande. Cuando tú empiezas a apreciar más las pequeñas cosas de la vida, ¿qué son las pequeñas cosas de la vida? Esas cosas que son tan comunes que pasan desapercibidas. Son cosas que realmente tienen mucho valor, pero que tú no se lo das porque simplemente ya estás acostumbrado. ¿Cómo qué? El hecho de respirar, el hecho de ver, el hecho de hablar, de caminar, el hecho de tener una vida, de tener una familia, de tener padres, de tener hijos, esposo, de tener un hogar. Sea que tu esposo tal vez o tu esposa en algún momento haya problemas, que con tus hijos haya problemas, que el hogar no sea un hogar alquilado, sea cual sea tu realidad. Esas pequeñas cosas muchas veces la pasamos desapercibida porque nos enfocamos en lo que no tenemos. Pero es allí, en esas pequeñas cosas, en el hecho de que tú puedas ver, de que tú puedas hablar, que puedas comunicarte. Eso es más que suficiente para que tú puedas alcanzar lo inalcanzable que hasta ahora en tu mente se ha hecho inalcanzable. Tus piernas, que puedas caminar, que puedas tocar, que puedas escuchar, que tengas salud, que respires. Esas pequeñas cosas generalmente las olvidamos, las descartamos y nos enfocamos más en lo que no tenemos. Nos enfocamos más en nuestras carencias. Y hay muchas personas que son discapacitadas de forma mental. Tienen una discapacidad mental, porque aunque tienen ojos para ver, aunque tienen boca para hablar, aunque tienen oídos para escuchar, manos para trabajar, pies para andar, son personas discapacitadas mentalmente. En su boca siempre está el no puedo, e ignoran la gran bendición que tienen de esas pequeñas cosas de la vida que pasan desapercibido. El hecho de respirar sin una máquina de oxígeno. Tienes un buen sistema respiratorio. El hecho de estar vivo y tener salud. Hoy el Señor quiere que te enfoques y que te empieces a deleitar en ti, en lo que Él te ha dado, para que Él se deleite, porque el Padre se deleita cuando te ve a ti deleitándote. Él te dio, nos hizo, mira, el cuerpo humano, el Señor lo hizo de una forma donde nosotros podemos ser muy sensitivos, muy sensibles. Cuántos miles y miles de raíces nerviosas que hay en nuestro cuerpo para
para que nosotros sintamos placer, para que nosotros sintamos su amor, su afecto, su cariño en todo tiempo. El hecho de que tú puedas comer y deleitarte en los alimentos, poder sentir el alimento, olerlo. El hecho de que puedas hacer cualquier cosa que se ve pequeñito, pero es grande. Pero estás tan acostumbrado que lo ignoras. Entonces, las pequeñas cosas de la vida son las que el corazón agradecido más aprecia. Y eso pequeño es lo que te va a hacer grande. Dice Romanos 1:21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El apóstol Pablo dice aquí, no le dieron gracias a Dios, no honraron a Dios. Algo que pasa es que la gente y Satanás ha traído este engaño a la humanidad, donde las personas creen que sintiendo autocompasión, ay, pobre de mí, es que yo no puedo, es que esto es muy difícil para mí, es que soy pobre, es que esto no fue hecho para mí. Y las personas viven en esa condición de autocompasión y se pierden de disfrutar la plenitud de la gratitud que viene de la naturaleza innata de Dios y que Dios ha puesto en el corazón de los hombres, pero que es borrada, es disipada a causa de la autocompasión, de la baja autoestima, de la ingratitud, de la insatisfacción. De enfocarse más en sus carencias que en lo que Dios te ha dado, en lo que tienes. Hoy lo que Dios te ha dado, lo que tienes hoy, mi hermano, no lo que vas a tener mañana ni después. No, lo que tienes hoy, sea poco, sea mucho, da gracias, porque el Señor te lo ha dado para revelar un corazón de gratitud en ti, para que reconozcas a Dios en todos tus caminos. Reconocimiento. Hoy con lo que tienes, expresa gratitud. No sea que mañana sea demasiado tarde. Hay muchas personas que se quejan de su esposo, de sus hijos, de su vecino, de sus padres. Pero mientras estás quejándote, ¿por qué mejor no eres agradecido? Y comienzas a ver a las personas con los ojos de Dios. No sea que mañana sea demasiado tarde, que la muerte acabe con la vida de una de estas personas que hoy no estás valorando. Tal vez en lo que es las relaciones personales, nos vamos a encontrar con distintos temperamentos. Todos somos diferentes y eso es lo que nos hace especial. A Dios le agrada la variedad de personas que ha hecho. Pero algo que pasa mucho en los seres humanos es que no hay empatía. No, se nos hace difícil ponernos en el lugar de otro. Siempre quiero es para mí. Ser agradecido, reconocer a otro, eso es complicado y eso es un nivel de madurez espiritual que solo se alcanza con la ayuda del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa cuando ya viene la muerte? Viene la muerte de esa persona por la que te quejas, de esa persona que no valoras, de esa persona de quien eres tan desagradecido. Quisieras volver el tiempo atrás y cambiar las cosas. Pero ya es muy tarde y algo que siempre que es común es que las personas, por más difíciles que hayan sido en vida, cuando mueren todos son buenos. Allí es cuando salen todos esos reconocimientos y empiezas a ver lo que no veías cuando la persona tenía vida. Por eso no esperes que sea demasiado tarde. Empieza a ser agradecido. Empieza a dar tú
no esperar que te den. Una característica que tienen las personas que son desagradecidas es que piensan que el mundo les debe a ellos. Viven la vida esperando que todos los demás hagan algo por ellos. Pero tú no puedes dar de lo que careces. Si en tu corazón tú eres un corazón agradecido, pues tú vas a dar gratitud, tú vas a reconocer, tú vas a hacer reconocimientos públicos a las personas que amas y también a las personas, como decía el Señor Jesús, que no son tus enemigos, que te ven como enemigos. Empieza a ser distinto. Da de ese corazón agradecido, da. Sin esperar nada a cambio, porque es que tú no puedes esperar a que alguien dé lo que no tiene. Nunca te pongas al nivel de otro que te hace daño. Y bueno, si me hace daño, yo también voy a reaccionar haciéndole daño. Entonces eres igual a esa persona. Eres una persona con un corazón lastimado, con un corazón dañado, una persona insatisfecha, una persona llena de ingratitud. No, mi hermano, es tiempo de que nosotros comenzamos a ser agradecidos. El apóstol Pablo decía que a causa de ser ingrato, de ser desagradecido, la gente se hace vana en su razonamiento y su necio corazón es entenebrecido. ¿Cuánta gente diciendo, no es que a mí la vida me cambió, porque es que yo he vivido tantos momentos difíciles que ya yo no puedo ser la misma persona, yo devuelvo mal por mal? Es que yo soy así porque me han hecho mucho daño. Es tiempo de sanar el corazón. Es tiempo de empezar a agradecer. Es tiempo de empezar a vivir tus días con gratitud, porque mañana puede ser demasiado tarde. No sea que una enfermedad, la muerte, pérdidas materiales te hagan valorar lo que hoy no valoras. ¿Cuánta gente no valora lo que tiene? Su casa, su carro, su ropa, sus alimentos, aún los objetos, lo que son objetos inanimados, pero lo material. Pero Dios te lo ha dado, es lo que tienes. Valóralo, ámalo, cuídalo. Sé buen mayordomo de los recursos que Dios te da. Y empieza a vivir una vida agradecida, porque si piensas, no, es que hoy no soy feliz porque hasta que yo no tenga el trabajo que quiero, o hasta que yo no tenga el hijo que quiero, o hasta que no tenga esto, no tenga aquello, hasta que no me case, hasta que pase esto. Si vives así, mañana puede ser demasiado tarde y vas a haber perdido toda tu vida, quejándote, siendo desagradecido. Gente que dice, hay una frase que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Gente que cuando pierde todo es que se da cuenta que tenía. Aquí nosotros los venezolanos, ¿cuántos venezolanos nos dicen la frase, yo estaba bien y no lo sabía? Porque es que cuando vienen los momentos difíciles es que tú dices, ¿por qué no valoré lo que tenía antes? Así que no dejes que las pérdidas materiales, la muerte o la enfermedad te alcancen antes de vivir tu vida con gratitud. Esto aún tiene mucho que ver con la salvación de tu alma, ¿sabes? Es necesario que la naturaleza innata de Dios, esa naturaleza agradecida, esa naturaleza que reconoce, que se deleita en sus obras, sea la que te dirija a ti. Ya basta de estar viviendo tus días con una carga muy fuerte, como que no quiero vivir, estoy cansado de la vida, ya estoy cansado de esto. No. Ya basta de vivir tus días así. Es hora de comenzar a vivir con un corazón agradecido. Entonces, te decía que lo primero es que fuimos creados para dar gracias. Apocalipsis 4:11, tú creaste todo y es para tu placer que existen y fueron creados. Cada día que vivas, pregúntate en tu corazón, yo le estoy dando placer al Señor con esta actitud, con este comportamiento, con esto que estoy haciendo. Si tu respuesta es sí, sea agradecido. Entonces, gloria a Dios, porque para eso fuimos creados. El segundo punto es
que Jesús nos dio el ejemplo, quien manifestó la vida perfecta de agradecimiento. Si alguien manifestó la vida y la naturaleza innata del Padre, del corazón agradecido, ese fue Jesús. Cuando Dios se hizo hombre, Él vino a esta tierra, a este mundo, para darnos el ejemplo. Este mundo nada le debe al Señor. Jesús nunca se enfocó en lo material. Y a pesar de que si hablamos por los estereotipos y cómo el mundo y el sistema mide el éxito, entonces Jesús no tuvo nada material. Este mundo nada, Él no le debe nada al mundo. Él fue para enseñarnos cómo caminar, aún sin tener nada, enfocarte en las pequeñas cosas de la vida, enfocarte en lo que Dios ha creado para darte placer y para su placer. El Padre se deleita cuando tú te deleitas. En Mateo 11:25, también en Lucas 10:21, vemos que Jesús estaba revelando un principio de gratitud en medio de gente que no lo merecía. Y en medio de ellos hacía milagros. Vamos a ver acá, en Mateo 11:25 dice: en esta ocasión Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendido y se las has revelado a estos que son como niños. Esto lo dice aquí y dice: sí, Padre, porque así te agradó, así le agradó al Padre. En Lucas 10:21 vemos el mismo contexto. Estaba el Señor Jesús y dice lo siguiente: en este momento Jesús, lleno de alegría y del Espíritu Santo, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendido y se lo has revelado a estos que son como niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El Señor Jesús, en medio de personas que no lo merecían, Él enseñaba como maestro. Él revelaba lo que es el corazón agradecido del Padre. Acá vamos a leerlo en esta otra versión. En esta otra versión donde el Señor habla y la palabra que usa es gracias, Padre. Gracias. Lucas 10:21. Dice así: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios. Gracias, Padre, porque así te agradó. Realmente, cuando nosotros vemos la naturaleza de gratitud de Jesús, Él lo revelaba en medio aún de la gente que no lo merecía. El lugar y la gente que te rodean no pueden ser excusa para ser una persona desagradecida y revelar el amor de Dios. Mucha gente usa la excusa: no, pero es que no se lo merecen. Pero es que ¿para qué voy a dar si ellos no se lo merecen? Jesús aquí alababa al Padre y daba gracias, porque aunque no lo merecían, Él vino a enseñar. Y eso es algo que nosotros, cuando tenemos un corazón agradecido, debemos entender. Nosotros no hacemos las cosas esperando el reconocimiento del hombre, porque el hombre se lo merezca, sino para agradar a Dios. Así como Él se agrada en nosotros, nosotros agradarnos en Él. Lo segundo que vemos en Juan 11:41, vamos a usar esta Biblia, me gusta más esta versión, y dice en Juan 11:41: entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Vemos aquí cómo Jesús oraba
siempre y daba los méritos al Padre. Vemos un hijo de Dios, que es el mismo Señor, diciendo gracias Señor, aún siendo divino, era un hombre, pero tenía la divinidad en él. Él podría muy bien quedarse con los méritos y decir esto lo hice yo. Pero él dijo, siempre daba gracias y decía gracias Señor porque fuiste tú quien lo hiciste. La mayoría de la gente se olvida de Dios en medio de sus éxitos y méritos personales. Es más, hay muchas personas que cuando reciben reconocimiento de hombre, cuando hacen cosas públicas, cuando tienen lo que es méritos personales, se olvidan del Señor. Se olvidan que a esta tierra sin nada vinieron y nada se van a ir. Y que todo mérito es porque Dios te ha dado vida, es porque Dios te ha dado la sabiduría, es porque Dios se ha complacido en ti. Pero se olvidan de complacerse en Dios y son desagradecidos, se olvidan totalmente. Entonces vemos a Jesús que después del milagro de Lázaro, cuando él se levanta de los muertos, Jesús dijo gracias, gracias Señor por lo que hiciste. Más adelante, acá en la Biblia podemos leer muchos momentos en los que el Padre, en los que Jesús se encontraba dando gracias a Dios. También en Mateo 15:36, Marcos 8:6, Juan 6:11 y Juan 6:23, que son la misma historia, vemos un momento en el que Jesús, los panes y los peces, la historia de los panes y los peces cuando Jesús los multiplica. En el momento de Lázaro vemos que después Jesús oró y después del milagro agradeció. Pero aquí en esta otra historia vemos algo tremendo y es que agradeció antes del milagro. En Mateo 15:36 dice lo siguiente. Dice, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Qué tremendo esto. Él tomó esa poca cantidad de pan y de peces y dio gracias. Y el milagro se fue desarrollando por un corazón agradecido. Un corazón que, porque tu gratitud antes del milagro expresa fe y confianza plena en Dios. Pero fíjense, Jesús aquí se pudo quejar y decir, como decían los discípulos, decir, pero ¿cómo voy a hacer con esta gran multitud? Hay miles de personas. ¿Cómo las voy a alimentar? Es muy difícil, es muy complicado este milagro. ¿Cuántas personas están así? No es que esto es muy difícil, yo no puedo salir de esta situación. Es que la inflación del país, es que esta enfermedad, es que ese esposo complicado, es que esos hijos. Entonces, pasan el tiempo quejándose en vez de dar gracias antes del milagro y decir gracias Padre, te alabo porque ya tú conquistaste esta restauración en la cruz, ya tú conquistaste esta sanidad en la cruz. Entonces vemos a Jesús dando el ejemplo cómo el milagro se hizo posterior a ese corazón agradecido. Agradecer a Dios antes del milagro va a avivar tu fe y va a revelar una confianza en Dios plena. Esto es un acto que solo lo pueden hacer quienes son guiados por el Espíritu de Dios. Solo quien tiene una relación estrecha con Dios como la tenía Jesús podrá dar gracias antes del milagro, porque es que el Señor te muestra y el Señor te aviva y el Señor te confirma y el Señor te habla a través de su palabra y tú puedes dar gracias y ser agradecido aun cuando tus ojos vean lo contrario. Vemos también en Lucas 22 del 17 al 20, cuando Jesús estaba con sus discípulos y dice allí que habiendo tomado una copa,
dio gracias. Ese es el momento cuando Jesús dijo, esta copa la van a tomar en memoria de mí, para que recuerden lo que hice por ustedes. Aquí está esta copa de vino que representa mi sangre. Aquí está este pan que representa mi cuerpo. Pero cuando Él toma la copa, lo primero que hace es dar gracias. Y el apóstol Pablo en Hechos 27:35, siguiendo el mismo patrón de Jesús, dice que tomó pan y dio gracias en presencia de todos. Un corazón agradecido da gracias cada vez que llegue el recurso a sus manos, cada vez que llegue el alimento, sea el que tú te quieres comer o no, cada vez que llegue a tus manos ese recurso, sea que sea como lo pediste o no, sea lo que sea que Dios ponga en tus manos, vas a ser agradecido. Cuando tomamos el cuerpo de Cristo, cuando comemos, cuando somos sustentados, en todo tiempo debemos dar gracias a nuestro Shaddai. Gracias. ¿Cuántas personas que me están viendo recuerdan todo el día que han vivido hoy? ¿Has dado gracias? ¿Has dado gracias en la mesa? En Estados Unidos hay algo que se celebra y es el Día de Acción de Gracias, y muchas familias ese es el único momento que utilizan para dar gracias. Pero la verdad es que Dios se regocija en un corazón que da gracias aún desde lo poco, en todo momento, porque si en lo poco eres fiel, Dios en lo mucho te va a poner. Muchas veces mis hijos se quejan y me dicen, mami, pero es que a mí no me gusta este juguete, yo no quería este, yo quiero uno más grande. Y yo les digo, tú quieres el grande, primero da gracias por el pequeño, valora el pequeño, porque es que cuando tú valoras, tú revelas un corazón de gratitud. Tú tienes que valorar lo pequeño para que Dios te dé después lo grande. Es allí, y de acuerdo a cómo esté tu corazón, el Padre va a trabajarte. Puede ser a unas personas, los procesos son de días, otros viven años, otros meses, pero el Señor está trabajando como un buen alfarero tu corazón, en medio de la escasez, en medio de lo poco. Es allí donde el Señor va a medir si realmente tú puedes, si realmente te puede dar eso tan grande que estás pidiendo. Si no valoras lo poco, olvídate, porque Dios no te va a dar lo mucho. Tal vez te vayas por los atajos de la corrupción, del engaño del mundo, pero de Dios no va a sustentar con algo grande al que no sabe valorar lo pequeño. Por eso en todo momento da gracia. Cuando tengas en la mesa ese plato de comida que quieres, y cuando tengas el que no quieres, y aun cuando no tengas nada, da gracias. Da gracias porque el Señor está probando es tu corazón. Jesús no es solo Dios mismo, sino la representación más pura de lo que es un humano agradecido. Aún Él siendo Dios, representó con la mayor pureza lo que es un humano agradecido. Dios está buscando gente, hombres y mujeres, que le causen placer con todo lo que hacen. Escucha bien esto, ¿ve? Jesús no solo murió para perdonar nuestros fracasos, en dar a Dios el agradecimiento debido. Él también vivió la vida perfecta de agradecimiento hacia su Padre en nuestro lugar. No solo murió por nuestros fracasos como seres humanos, por ser desagradecidos. Porque esta actitud de ser desagradecido, de vivir quejándose, de vivir angustiado, triste, perdiendo tus días, no viene desde ahorita, sino es que viene desde que se reveló la naturaleza desagradecida y desobediente del diablo. Cuando se reveló ante Dios, porque Él quería más. Él no era agradecido con la posición en la que Dios lo colocó, sino que Él quería más.
Y desde ese mismo momento hasta la actualidad, esa naturaleza diabólica ha seguido al hombre. Cuando Dios crea al hombre, el Señor le dio todo al hombre, todo, le dijo: todo lo he creado para ti, ponle nombre a todo, enseñoréate de todo. Pero siempre Dios va a buscar ver un corazón agradecido, y eso se mide por la obediencia. Y le dijo: pero de este árbol no comas, de todo lo que tienes, solo de esto no comas. Y vino el diablo con su naturaleza desagradecida y rebelde a decirle al hombre: come de esto. Y tras engaño, el hombre comió. Y desde entonces la humanidad, esto es algo que se repite a diario. Por eso vino Jesús, no solo para morir por nosotros, por gente desagradecida, por gente desobediente, sino también nos dio el ejemplo de la vida perfecta de agradecimiento hacia nuestro Padre Celestial. Ese lugar también lo tomó el Señor. Quien es agradecido con Dios y vive para honrarle, será agradecido con los hombres. Es en tu amor, tu obediencia, tu honra a quienes te rodean, que revela que agradas a Dios. ¿Tú quieres agradar a Dios? Honra, obedece a los que ves. Porque si a los que ves no lo haces, no vamos a caernos a mentira. Tú tampoco estás honrando a Dios. En 1 de Juan 4:20 el Señor Jesús dijo: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Wow. Esto lo dijo el Señor Jesús. Mucha gente que andan presumiendo de su santidad, de su imagen casta, de todo esto, pero andan chismeando, deshonrando, desobedeciendo a las autoridades, no se sujetan a autoridades, andan viviendo una vida de engaño. Porque es que si tú no lo haces con los que ves, mentira que lo vas a hacer con un Dios que no ves. Porque es que el Señor se revela a través de tus autoridades. El Señor se revela a través aún del mendigo, de la persona más pobre, del niño que te pide alimento. De todos los seres vivientes allí el Señor se revela. Y si tú no amas al que ves, te va a pasar como este cuento que dice la historia, que había una persona que se quejaba de todo, se quejaba de los mendigos, del que pedía, de sus padres, de todo se quejaba, de todas las personas, y vivió una vida frustrada y triste. Y cuando murió y llegó ante Dios, Dios le dijo: no te conozco, no te conozco. Y él le decía: pero si yo siempre te clamaba y te decía: Señor, revélate a mi vida, quiero verte, y tú nunca fuiste a mi encuentro. Y el Señor le dijo: yo estaba en el mendigo, yo estaba en tu autoridad, yo estaba en tus padres, allí en ellos estaba yo revelado, pero tú me ignoraste. Muchas personas viven una falsa humildad o una falsa doctrina, una religiosidad, viviendo desagradecido y quejándose de sus autoridades, quejándose de sus padres, quejándose de su forma, de la vida que llevan, quejándose de todo. Viven en autocompasión, siendo desagradecidos, e ignoran que en esa familia que Dios te dio, aún en eso difícil, en esas personas difíciles, allí se revela el Padre. Es allí donde vas a revelar la gratitud. Como les dije al inicio, ¿qué es gratitud? Es reconocer los méritos de otro. Es empezar a ser empático y empezar a amar a los demás, aun cuando no lo entiendes, aun cuando son diferentes a ti. Así que espero que esta palabra
sea de refrigerio, de dirección y guía para ti, pues el Señor quiere que vuelvas a tu naturaleza innata, y esta es parte de la restauración de todas las cosas, restaurar el diseño de Dios para el hombre que lo hizo para ser agradecido. Ya para terminar, hay una terapia que te quiero dejar para que empieces a ser agradecido. Hay dos cositas. Dos actividades diarias que si las haces vas a poder ir desarrollando este corazón de gratitud. Uno es, como decía el apóstol Pablo, sean agradecidos en todo y oren con acciones de gracia. Cuando tú estés delante del Señor, así como lo hacía Jesús, ora con acciones de gracia, no con queja. No diciéndole al Señor el fastidio que tienes de la vida o de la persona que te molesta o de la situación que vives. No, ora con acciones de gracia. ¿Y cómo tú vas a orar con acciones de gracia? Declarando la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios es tu guía, es la lámpara, tu camino, es esa que disipa las tinieblas. Cuando ores, ora con acciones de gracias. Gracias, Señor, porque hecho está. Gracias porque la sanidad tú la conquistaste en la cruz. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, de los que te temen y les defiende. Gracias, Señor, porque tú cuidas de mi familia. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Gracias, gracias, gracias. Porque la peste destructora no tocará mi morada. Mis amados hermanos y amigos que hoy me escuchan, si le has entregado tu vida a Cristo, vive agradecido. Y si no, te invito a hacerlo. Porque es que solo el Espíritu Santo te va a revelar la naturaleza innata de gratitud que hay en el hombre. Es necesario agradecer en todo tiempo. Y es allí cuando vas a empezar a ver el milagro. Entonces, lo primero, ora con gratitud y ora en todo tiempo. En todo tiempo, cuando sea el momento, estés en la calle, estés donde estés, habla con el Padre y da gracias. Gracias, Señor, porque mi tierra es sanada por tu sangre. Y así vas clamando y vas declarando y vas agradeciendo. Y lo segundo, que te va a servir de mucha terapia para desarrollar un corazón de gratitud, es que te compres un cuaderno, un libro de notas, una libreta de notas de acciones de gracia. Y allí diariamente empieza a dar gracias y di gracias, Señor, por lo que viví en este día en la noche. Antes de dormir, tú te sientas y empiezas a escribir gracias por todo lo que viviste en el día. Gracias. Eso debe ser tu diario vivir, no la queja, no la tristeza, no la angustia, no la depresión, no el estar tirado, sino esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Dios está contigo donde quiera que vayas. Y solo con eso es para dar gracias. Que el Señor te bendiga y será hasta el próximo martes.